Vamos a comenzar diciendo que el nombre del protagonista de esta historia, vamos a poner un nombre ficticio por ahora. Por ahora vamos a poner un nombre ficticio. Vamos a suponer que se llama Marcelo, ¿sí? Marcelo era un joven adolescente que estaba viviendo un periodo de rebeldía muy complicado en su vida. A muchos adolescentes les suele pasar esto, aunque a algunos adultos también. Y él tenía serios problemas de conducta y que él no podía durar un año en un colegio. Él también para esta época ya usaba drogas, usaba alcohol, fumaba, no llevaba una vida fácil. Entonces, ya no sabiendo qué hacer, los padres empezaron a tomar algunas medidas extremas. En una ocasión lo enviaron al liceo militar, al colegio del liceo militar. En otra ocasión fue llevado a un colegio en donde se vivía, un colegio con internado, donde ellos podían vivir en el mismo colegio. En una medida realmente extrema, en una ocasión, el padre lo invitó a que cursara en un transatlántico escuela. Parecía que no había una solución para él. Intentó con algunos colegios más, todos más o menos con el mismo resultado, hasta que finalmente se dedicó a vagar. El padre le dijo, bueno, si no vas a estudiar, si esta es tu actitud, ya no puedes estar acá en casa, y con mucho dolor lo despidió y él salió. Él tenía apenas 16 años. Así que él viajaba, a veces solo, a veces con un amigo, y viajaba, pedía que a los camiones que los llevaran, iban de un lado a otro, trataban de conseguir dinero de un lado a otro. Terminó viviendo en algunos edificios abandonados, muchas veces en la calle. Empezó a delinquir, robaba, ¿sí? Y vendía las cosas robadas para conseguir dinero para sus vicios y para sobrevivir. Muchas veces fue encarcelado porque fue o bien atrapado por la policía consumiendo drogas o en alguna actividad delictiva. Él entonces, cansado de meterse de problema tras problema, tras problema tras problema, estando acampando con un amigo en las montañas, conoció una familia de hippies y descubrió que esta familia vivía en una cueva. Él decide finalmente que quiere vivir en una cueva. Así es que algún tiempo después vuelve al lugar y se mete a la montaña y encuentra una cueva. La cueva que para él era el lugar perfecto. Ahí, lejos de la civilización, él pensaba que no iba a tener ya más problemas, iba a tener una vida tranquila. Pero apenas llegó a la cueva, en una saliente que estaba dentro de la misma cueva, encontró un bulto y cuando miró era una Biblia muy antigua, negra, totalmente cubierta de polvo, evidencia de que hacía mucho tiempo que estaba ahí. Él tomó la Biblia, sopló el polvo que estaba arriba y pensó, bueno, evidentemente alguien quiso encontrar a Dios, pero no lo hizo porque dejó la Biblia acá. Ignoró la Biblia, la dejó, siguió su vida. Estuvo bastante tiempo en la cueva, hasta que en un momento él empezó a sentir que algo le faltaba. Claro, la novedad de vivir en la cueva ya había pasado, y de alguna manera estar en contacto con la naturaleza, esa naturaleza le hablaba de Dios. El asunto es que un día, muy aburrido y con estos interrogantes, no tuvo mejor idea que tomar la Biblia. Tomó la Biblia y, estando ahí con la Biblia en la mano, empezó a leer. Descubrió que le gustaban muchísimo las historias de la Biblia. Bien, él empezó a leer las historias y quedó cautivado. Claro, pero cuando uno comienza a leer la Biblia desde Génesis, hay muchas historias al principio, pero después empezamos con genealogías, hay libros de genealogías, hay libros de datos así más técnicos, y es como que se aburrió y la dejó de leer. Él había encontrado un amigo que vivía también ahí en la zona, y este amigo, él cada tanto se encontraban, y entonces él le dice, vos sabés que estaba estudiando la Biblia, me gustó, pero ahora entramos con genealogías, nombres y me aburrí, la verdad que no. Y el amigo le dice, ¿por qué no pruebas con el Nuevo Testamento? Entonces él vuelve, claro, y arranca con el Nuevo Testamento y descubre otra vez, queda apasionado. Y acá es interesante porque él veía que Cristo era muy diferente a lo que su familia le había enseñado el cristianismo. Cristo era alguien que amaba, alguien que era misericordioso, era alguien sabio, era profundo, pero este no coincidía con la versión que le habían dado sobre el cristianismo.
y fue avanzando, ¿no? Y le pasó lo que nos pasa a muchos cuando empezamos a leer la Biblia, y seguramente a vos te ha pasado si has tenido esta vivencia, ¿no? La Biblia llena muchos vacíos el mensaje de la Biblia llena muchos vacíos en nuestra vida, pero genera muchos interrogantes. Y uno quiere saber, uno quiere saber. Así que él estaba lleno de interrogantes y comparte esto con su amigo. Y su amigo, que tenía una actitud escéptica hacia estas cosas, fue y tomó un libro grande, bien grande, y se lo da y le dice, léelo, y aquí se encontrarás respuesta a todos tus interrogantes. El libro se llamaba El conflicto de los siglos y tenía casi 800 páginas. Imagínense, no leía con fluidez, jamás habían leído un libro tan grande, le pareció una tarea imposible, pero decidió hacerlo. Y él quedó enganchado desde el primer día quedó enganchado. Y fue leyendo y leyendo y leyendo, pasaron semanas, hasta que finalmente terminó de leer. Y él estaba feliz, no solamente porque por primera vez en su vida había leído un libro de 800 páginas, cosa que él jamás se había imaginado que iba a poder leer, sino por la coherencia que ese libro tenía con la Biblia y por las respuestas que había logrado obtener. El asunto es que Marcelo, nuestro protagonista, decide empezar a asistir a alguna iglesia cristiana. Él nunca había asistido. Entonces baja al pueblo un día con su atuendo hippie, sucio, pelo largo, y entra a una iglesia, entra a otra, y él empieza a notar algunas cosas. Algunas iglesias eran más amables que otras, pero él notaba que la amabilidad era como forzada, y que cuando se sentaba en una silla, las sillas de los costados quedaban vacías. Él también se da cuenta que él no sabía cómo comportarse en ambientes cristianos. Nunca había asistido a iglesias ni frecuentado esos ambientes. Y sentía que no encajaba. Así que con el tiempo dejó de asistir a estas iglesias. Siguió su vida y resumiendo la historia, él va a terminar abandonando la cueva porque se termina casando con una chica, pero después juntos vuelven a vivir a una cueva y luego salen cuando ella queda embarazada. O sea, la historia es larga, pero resumiendo la historia, él fue integrando a Jesús en su vida todos los días, todos los días. Y eso, la presencia de Jesús en su vida, hizo que él fuera dejando las drogas, dejar el alcohol, cambiara sus hábitos, formara una familia, fue aprendiendo. Una de las cosas que más le costó fue dejar de fumar. Cuenta de una manera muy interesante lo que le costó dejar de fumar. Él tenía una camioneta muy desvencijada, ¿no? muy rota, y él entonces un día se descompone la camioneta, él para en la banquina, comienza a intentar arreglarla y pasa una camioneta, una 4x4 nueva, y él entonces le dice, Señor, si tú me dieras una 4x4 yo dejaría de fumar, como diciendo, hagamos una transacción, ¿no? Tú me das y yo dejo. Y en ese momento él sintió un claro pensamiento, así como que si Dios le hablara, diciéndole, por una camioneta estás dispuesto a dejar de fumar, pero por mí no. Ese día él dejó de fumar. Bueno, un detalle, pero la historia es hermosa. Resumiendo la historia, él se bautiza, su esposa se bautiza primero, pero él tiempo después se bautiza. Él hoy es pastor y tiene un ministerio internacional donde miles y tal vez millones se ven beneficiados con su ministerio. Y esta es una brevísima historia del pastor Doug Batchelor. De paso pueden conocer esta historia, pueden leer toda su historia de conversión en el libro De Cavernícola a Cristiano. ¿Sí? Es una historia apasionante, no es un libro largo, es una historia apasionante.